Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 19. Continuamos estudiando este precioso Evangelio y vamos en la recta final y podemos decir en uno de los momentos más importantes del relato de toda la Escritura, que es la crucifixión del Señor Jesucristo. Y hablamos en el sermón anterior de esta serie sobre la muerte del Señor, estando allí en la cruz, habiendo cumplido toda la obra que el Padre le había dado que hiciese, y diciendo, consumado es, versículo 30 del capítulo 19, todo había sido hecho y el Señor entregó su espíritu. Allí murió, Él entregó su vida. No le quitaron la vida, Él la dio para la salvación de su pueblo. Sin embargo, el relato bíblico es tan importante, tan interesante, tan detallado. Por lo importante de este evento, estamos hablando de la muerte del Cordero de Dios, del Salvador, de aquel que Dios había enviado para nuestra redención. Y vemos que aún después de que el Señor entrega su espíritu, hay numerosos detalles de la Escritura que nos muestran una vez más la soberanía de Dios en todo aquello que Él ha determinado, pero cómo ésta opera en su providencia, en el desarrollo del tiempo, aún con las acciones voluntarias y naturales de los hombres, y todo va tomando su lugar en ese rompecabezas magistral de el plan de los tiempos que Dios diseñó. Vamos a hacer la lectura desde el versículo 31 hasta el 37. San Juan 19, versículo 31 hasta el 37. Dice así la palabra. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Hasta aquí nomás en la lectura de la palabra. Lo primero que vamos a considerar, hermanos, en este pasaje que acabamos de leer, es el gran peligro que hay de la religiosidad falsa o la religión falsa. Es un peligro de la época del Señor Jesucristo y queda plasmado por lo que sucede con los judíos, quienes fueron ciertamente responsables de entregar al Señor a la muerte y vivían paralelamente su religiosidad falsa, pero es un problema también del presente, en el cual muchas personas en este mundo tienen su estructura religiosa,
pero que no ha significado en sus vidas un cambio interior, y por supuesto no hay una relación correcta y favorable con Dios, más bien son sus enemigos. Aquí nos dice el texto que empieza mencionando, ¿verdad?, a los judíos, y entendemos a los judíos religiosos, este grupo que participó activamente en oponerse al Señor durante su ministerio terrenal, pero también ya en la última parte los que confabularon la muerte del Señor y buscaron la oportunidad para atraparle hasta que apareció allí Judas como la pieza clave necesaria para que él fuese entregado. Lo llevaron entonces al Sanedrín, lo juzgaron de una manera totalmente inapropiada, lo acusaron falsamente, lo llevan a Pilato, buscan por todos los medios que él sea acusado y condenado como un criminal, como un rebelde, como un sedicioso. Estos, dice aquí entonces, los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua. Entonces vemos que estos judíos estaban conscientes de la preparación de la Pascua. Y aquí vamos a hacer una nota aclaratoria, porque alguien puede decir, ¿acaso el Señor no celebró la Pascua con los judíos la noche anterior? Cuando fue la última cena, ¿no era esa la cena de la Pascua? Lo mencionamos esto con anterioridad, pero es bueno volver a considerarlo. ¿Por qué los judíos estos aún no habían participado de la Pascua y más bien se habla como una preparación? Algunas personas van a utilizar esto precisamente para acusar a la Biblia de error y decir que se contradice. Pero hay varias explicaciones. De hecho, la más consistente es que había realmente dos maneras de entender cómo se contabilizaban los días. Una tenía que ver con un sistema romano y otra era el sistema judío. De hecho, Israel, al haber sido invadido por los romanos, toda la parte norte de Israel, entre la cual estaba Galilea, recordemos también que el Señor con sus discípulos eran de Galilea, excepto Judas Iscariote, todos eran de Galilea. Y allí tenían la manera de contabilizar los días desde la mañana hasta la mañana. En cambio, en Judea, todos estos religiosos judíos contabilizaban el día de la forma tradicional antigua desde el comienzo de la noche hasta la siguiente noche. Podríamos decir que hoy por hoy también lo hacemos de una manera distinta, ¿verdad? Porque para nosotros las 12 de la noche es el inicio de un nuevo día, el fin del día anterior. Ellos se guiaban más por la luz solar. Pero entonces esto provocó cierta diferencia entre los judíos e incluso en las celebraciones religiosas, pero esto fue también benéfico en que permitía que el día de la celebración de la Pascua pudiesen ser exactamente, digamos, 2 días, dependiendo de cómo se contabilizase. Entonces, lo que entendemos es que el Señor, con sus discípulos, por ser ellos de esa zona, participaron de la cena de Pascua en la noche anterior a la cual él fue apresado, pero también estos judíos iban a participar en la cena en la noche en el que el Señor fue crucificado. Y esto hace coincidente también de que Jesús no solo tomó la Pascua con los judíos, sino que también Él era el Cordero que era sacrificado, el Cordero de la Pascua. Cuando el Señor estaba muriendo en la cruz, también el Cordero, los corderos estaban siendo sacrificados para la celebración de la Pascua. Entonces aquí tenemos, hermanos, esta explicación y vemos cómo el Señor se encargó aún en los cambios, en el paso del tiempo y en las
aparentes influencias de una cultura sobre la otra. Incluso algunos dicen que esto fue beneficioso para el mismo servicio del templo en los sacrificios, porque era tanta la gente que asistía a Jerusalén para la Pascua, que era mejor tener 2 días en el cual se realizaban los sacrificios, y no de otra manera no se podría haber participado. Entonces, ¿era la Pascua? ¿Era la celebración de la Pascua para estos judíos? Sí, correcto. Pero ellos la tenían que comer, ¿verdad?, antes de que fuese el día de reposo. Pero aquí nos dice el texto que la razón para prepararse para esa Pascua, había algo que tenía que acontecer antes. Dice, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. ¿Quiénes estaban en la cruz? Estaba el Señor Jesús y estaban los ladrones, uno a cada costado. Notemos que este día de reposo, nos dice el texto que era un día de gran solemnidad. ¿Por qué? Porque era el día de reposo que calzaba justo con la fiesta de los tabernáculos y con la Pascua, justo en ese tiempo. Entonces era realmente algo muy desagradable para toda esa gente que había llegado allí para esta celebración. En el día de reposo, ver a estos criminales, según se entendía, ¿verdad?, incluido allí a Jesús considerado un criminal, verlos allí colgados en el madero. Los judíos no podían el día de reposo realizar ningún trabajo. Y entonces iban a estar en la celebración del día de reposo y iban a estar allí los cuerpos en estado de descomposición. Y vean lo que dice el texto. Entonces fueron los judíos y le rogaron a Pilato que les quebrase las piernas. Le rogaron. Otra vez los judíos volviendo a Pilato. Ya habían ido una vez para decirle, cambia ese título porque no es el rey de los judíos, sino que él dijo que es el rey de los judíos. Y Pilato dijo, no, lo que he puesto, he puesto. Pero ahora vuelven otra vez porque hay algo de su religiosidad que está chocando con esto que están haciendo los romanos, pero también que ellos provocaron, que era la muerte del Señor. Entonces lo que querían era sacar eso, ya que mueran, se les quebraban las piernas porque los que estaban en la cruz podían permanecer por muchas horas hasta morir. Pero al quebrarle las piernas no tenía soporte el cuerpo y entonces todo el peso hacía que muriesen rápidamente de asfixia. Entonces notemos lo que pasaba con estos religiosos, celosos en guardar el día de reposo, preocupados por participar de la Pascua e interesados en la solemnidad, como nos dice el texto, entre paréntesis allí aparece, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Ahora, ¿eran estas cosas malas? Si consideramos lo que ellos están aquí, las cosas por las cuales están preocupados, ¿eran malas? No eran cosas malas. Eran cosas que tenían que ver con la religiosidad, pero no toda religiosidad es mala. No toda religión es mala. Hay una religión que es la religión verdadera, y esa religión verdadera tiene mandamientos y tiene liturgias o tiene ceremonias y tiene características que la hacen realmente agradable a quien la ha prescrito, al Dios verdadero. Hoy mucha gente va
a oponerse a estas cosas porque precisamente estaban caracterizadas por los fariseos. Entonces decir, ¿ves? Toda la religiosidad es mala. Eso de ir a la iglesia, no, eso es para hipócritas. No, es lo que Dios ha mandado en su palabra. Ciertamente el problema de ellos era que su religiosidad era tan solamente externa y que no había un cambio en el corazón y que eran enemigos de Dios aun cuando pretendían adorarle. Pero esas cosas no eran malas. Consideremos estas cosas para nosotros hoy. Por ejemplo, allí nos dicen que eran celosos de guardar el día de reposo. La Biblia nos habla acerca del día de reposo. El día de reposo no es un capricho humano. Dios creó todas las cosas en 6 días y reposó en el día séptimo. El día de reposo fue determinado por Dios, no porque Dios estuviese cansado realmente, porque Él no se cansa, sino para el beneficio de los hombres, nosotros como su creación, en poder dedicarlo a la adoración al Señor. Es un día en el cual reposamos de nuestras ocupaciones seculares porque Dios nos ha mandado a trabajar 6 días, esa es la parte positiva del mandamiento, pero a reposar uno de esos trabajos por los cuales ganamos nuestro sustento, pero también de las recreaciones o actividades que pudiéramos hacer, aún siendo buenas o no siendo pecaminosas, pero reposamos de ellas para dedicarnos a adorar a Dios, a considerar lo que Dios nos ha mandado en su palabra de congregarnos, de meditar en su palabra, de cumplir las ordenanzas, de practicar el culto a Dios. Hoy en día hay mucha ignorancia acerca de la ley de Dios. Y entonces van a haber personas que van a decir, ustedes que guardan el día de reposo están como los fariseos, están como los que crucificaron al Señor, que estaban preocupados en guardar el día de reposo. Pero el argumento no es del todo correcto. No estaba mal que ellos quisiesen guardar el día de reposo. Lo que estaba mal es que su corazón estaba lleno de pecado y que realmente rechazaban a Dios. ¿Cómo podían ellos en ese día de reposo adorar a Dios cuando su corazón estaba cargado de odio contra el mismo Cristo, el enviado del Señor? Este es el mandamiento olvidado, porque si usted habla con personas que creen en la palabra y ustedes le preguntan, ¿el mandamiento de no robar está vigente? Claro, por supuesto. ¿El mandamiento de obedecer a padre y madre está vigente? Sí, claro. ¿El mandamiento de no adulterar está vigente? Claro que sí. No, ¿cómo va a ser que un cristiano haga eso? ¿Y matar? Por supuesto. ¿Y guardar el día de reposo? No, eso es de los judíos. ¿No es la ley moral de Dios? ¿No es la ley que permanece para siempre? Y quizás algunos, no convencidos del todo, pero buscando la manera de contradecir, pero usted no lo guarda como debe, porque no lo guarda el sábado. Aquí la Biblia dice que es el séptimo día. Bueno, lo que nosotros entendemos es que el mandamiento como tal tenía un aspecto que era ceremonial y que identificó mucho al pueblo judío en observar el día sábado, el séptimo día, pero que el pueblo cristiano, después de la resurrección del Señor, dedicó el primer día, el cual en la Biblia es descrito como el día del Señor, para la adoración y los actos de necesidad y misericordia.
Generalmente el que quiere discutir acerca si es sábado o domingo, ni siquiera el sábado quiere guardar. Usted dice, ¿pero usted lo guarda el sábado? No. Y entonces, cuando uno ve en el Nuevo Testamento que la iglesia se reunía para partir el pan, dice que es el primer día de la semana. Cuando uno ve la resurrección de Cristo, sabe que es el primer día de la semana. Cuando el Señor resucitado aparece y manifiesta su presencia entre los suyos, era el primer día de la semana. Cuando el Espíritu Santo descendió del cielo y su pueblo estaba reunido, era el primer día de la semana. Cuando la iglesia de Dios se reúne y Jesús promete su presencia en medio de su pueblo, es el primer día de la semana. Por eso entendemos que guardamos ese reposo en este día. Y no guardarlo, debemos entender eso también, no guardarlo es pecado. Si con cualquiera de los otros mandamientos podemos decir, si usted no lo cumple, está pecando, sin ningún tipo de duda. Si no guardamos el día de reposo, es pecado. Ahora ahí viene todo el debate, ¿y cómo? Pero sí, ¿qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Y volvemos ahí a correr el riesgo de caer como en los fariseos, la lista de sí, no. Los fariseos te decían, tiene que ir tantos metros, porque si usted se va ya más de metros y si va a llevar, no puede llevar platos grandes, tiene que llevar platos pequeños, no. Es un día dedicado a la adoración a Dios y lo hacemos en todas las cosas que hacemos, porque adoramos a Dios en todo, ¿verdad? Adoramos a Dios cuando nos levantamos, cuando tenemos el desayuno, cuando comemos. Dice, sea pues que comamos o bebamos, hacerlo para la gloria de Dios. Si usted come hasta hartarse, no importa qué día sea, está pecando de gula. Pero si usted come y dice, Señor, gracias por estos alimentos, y lo hace con gratitud, está adorando a Dios. Pero sin embargo, hay una adoración que es especial, que es la adoración corporativa, la adoración del pueblo de Dios reunido. Entendamos esto. Si alguien dice, no quiere ir a la iglesia, ¿por qué? ¿Tiene alguna causa válida? No, no quiero ir. Es pecado. Pecado, ¿verdad? Veo qué pecadores que somos. Si alguien no quiere guardar el día de reposo, es pecado, porque no es nuestro día, es su día. Ahora, Dios lo ha determinado para nuestro bien, pero nuestro mejor bien es Dios. Entonces el día que Dios nos da para que nosotros le busquemos a Él y nos concentremos en su mensaje, en su palabra, en su pueblo, en su servicio. Segundo lugar, la Pascua. La Pascua era una fiesta solemne judía donde ustedes recuerdan, los judíos habían sido librados de la esclavitud de Egipto. Y en el momento después de las plagas, la última plaga, era que el ángel del Señor iba a pasar por las casas en Egipto. Iban a morir los primogénitos, excepto que hubiese pasado algo en esa casa. ¿Qué tenía que pasar? Tenían que estar pintados los postes y los dinteles con la sangre del Cordero Pascual. Vean cuánto simbolismo contenido en eso que estamos considerando. Ellos querían ir a celebrar la Pascua, querían recordar que habían sido librados de la esclavitud de Egipto. Iban a sacrificar un cordero. Iban a recordar que el Señor les rescató, pero sin embargo todo eso era algo exterior, ceremonial, porque en lo profundo de su corazón estaban esclavizados de los pecados. El Cordero de Dios estaba allí y no lo habían reconocido, no habían creído en Él, lo habían rechazado, es más, lo habían llevado a la muerte. Cuando se habla de la Pascua cristiana, algunos
no entienden así, ¿verdad? La Pascua cristiana, porque precisamente es en la Pascua que se hace mención de la muerte y la resurrección de Jesús, precisamente porque Jesús murió en medio de esta celebración, pero porque todo esto tenía que calzar. Las cuestiones ceremoniales de la ley de Dios apuntaban a Cristo y se cumplían en Cristo. Cristo es nuestra Pascua, que por nosotros fue sacrificado. Él es el Cordero de Dios y esa sangre es la que nos limpia de todo pecado. Entonces ellos estaban poniendo en relieve la ceremonia religiosa, pero no estaban entendiendo el mensaje que Dios comunicaba por medio de esa ceremonia. Como iglesia del Señor, nosotros no celebramos propiamente la Pascua, pero somos llamados a recordar la muerte del Señor Jesucristo. Y lo hacemos específicamente en la ordenanza de la Cena del Señor. De ahí la importancia de que la congregación del pueblo de Dios cada domingo sea también participar de la ordenanza, de los símbolos del pan, del vino, el pan que nos recuerda que el cuerpo de Cristo fue clavado a la cruz, el vino que nos recuerda que su sangre fue derramada. Pero ¿de qué serviría participar de la cena del Señor si usted no ha sido lavado de sus pecados? Si usted no ha experimentado una verdadera relación con Dios por medio del entendimiento del Evangelio, de lo que Cristo ganó allí en la cruz por usted, de que Él cargó sus pecados, de que pagó por ellos, de que los reconcilió con Dios. Algunas personas quieren participar de la cena como si esa fuera una cuestión mágica, mística, ¿verdad? De que esos elementos le van a hacer de alguna manera acercar más a Dios. Ciertamente hay una gracia de Dios, no por los elementos en sí, hay una gracia espiritual porque uno está obedeciendo a Dios en su ordenanza. El Señor dijo que teníamos que comer su carne y beber su sangre. Y eso era algo difícil para los judíos de aceptar porque ellos no podían asimilar la idea de tomar sangre o comer sangre. Eso era algo, pero era la intimidad tan profunda que hay en la relación del discípulo con Cristo. Él está en nosotros, pasa a estar en nosotros en esta relación tan real y profunda de que Él es nuestro Salvador y nosotros somos sus discípulos. Y vean, en último lugar, menciona allí la solemnidad. ¿Es la solemnidad algo malo? Hoy más bien hay una carencia absoluta de solemnidad. ¿Cómo son los cultos cristianos? No son solemnes, son más parecidos al salón de baile, algunos hasta una cantina. No son solemnes. ¿Qué entendemos por solemnidad? Algo sagrado, algo respetuoso, algo formal, algo decoroso. ¿Por qué venimos a la iglesia y buscamos una ropita que sea más o menos decente? ¿Por qué no venimos en sandalias, en pantaloneta? Porque queremos que esto sea algo formal, que sea algo solemne. Si usted tiene una audiencia ante un juez, ¿cómo va a ir vestido? Usted tiene un casamiento, ¿qué va a buscar ponerse? Queremos que sea algo solemne y eso no está mal. Los judíos tenían fiestas solemnes, hablaban de los juramentos solemnes, tenían asambleas solemnes. Y esto nos hace más consciente de que estamos presentándonos aquí, congregándonos para algo que es importante, que es santo, que es sagrado, para adorar a Dios.
La palabra solemne en el original es la palabra alto, alto. Se traduce en varias oportunidades, por ejemplo, cuando se habla de un monte alto. Iban a un monte alto, ¿verdad? Moisés subió al monte alto. También se traduce como la palabra sumo, por ejemplo, cuando se habla del sumo sacerdote. El sumo sacerdote, este es un sumo día, es un día especial. El día en que nos congregamos, el día en que lo apartamos para el Señor, el día en el que ofrecemos a Dios nuestro culto, no solamente exterior, sino desde nuestro corazón, un culto racional, reverente, ordenado. Eso va de la mano con lo solemne. No debemos caer en la mediocridad, hermanos. Algunos no les gustan, dicen, es que ahí son muy fríos. Son muy fríos, son muy, todos así andan estructurados. ¿Qué acaso es mejor el desorden? ¿Es que el Espíritu de Dios no obra en medio del orden? Más bien es quien motiva e impulsa el orden. Donde hay desorden, más bien uno dice que allí falta el control del Espíritu de Dios. Sí, con sencillez. No es que uno quiera aparentar, no es que pongamos el énfasis demasiado en nuestra vestimenta o en cómo nos mostramos a los demás, con sencillez de corazón. Pero tampoco caer en una falta de esfuerzo, en un desorden, en no importar si llegamos temprano, llegamos tarde, como cualquier otra cosa. No, esto es algo sagrado. Pero vamos una vez más al corazón del mensaje. Estas cosas no eran malas. Pero si brotan de un corazón que no ha sido regenerado, en realidad suma más pecado para el día de la condenación. Porque solamente aquellos que vienen a Cristo en arrepentimiento, en humillación y en fe, pueden gozarse y alegrarse en el medio del cumplimiento de todas estas cosas que Dios nos manda en su palabra, con la actitud correcta, de la forma correcta y para la gloria del Señor. Muchos van hoy en contra del cuarto mandamiento, en contra de obedecer a Dios en la ordenanza, en contra de la solemnidad. En realidad se están oponiendo a la religión verdadera. Pero el mayor problema es no entender qué es lo que nos motiva para hacer lo que hacemos. ¿Por qué estamos aquí? Porque queremos adorar a Dios, porque Él nos salvó, porque Cristo derramó su sangre y es digno de todo nuestro corazón, de toda nuestra adoración, de toda nuestra atención a su palabra. Tristemente, estas personas, engañados en su religiosidad falsa, solamente acumulaban mayor castigo para el día del juicio. Versículo 32 dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él. Vean, esto es lo que hacen. Le están infligiendo un dolor atroz. Están allí, ¿verdad? Casi muertos, pero todavía sufriendo. Entonces, le generan un dolor mayor para que se mueran. Algunos hasta pueden pensar que era algo bueno. Calmarles de alguna manera, acelerarles la muerte. Pero en realidad estaban haciendo una maldad más. Hay personas que están confiando en sí mismo y en sus obras
pensando que hacen el bien, pero hacen una maldad más. Los judíos confiaban en su religiosidad, pero estaban esclavos de sus pecados, esclavos del odio, esclavos de homicidio, esclavos de la hipocresía, esclavos de la falsedad. Aún las bondades del que está muerto en sus delitos y pecados, las aparentes bondades son atrocidades. Voy a ir a la iglesia y voy a hacer un acto de caridad. Está quebrándole las piernas al que está sufriendo. Pero a Jesús no le quebraron las piernas. ¿Por qué? Porque estaba profetizado que no se iba a quebrar ningún hueso suyo. ¿Por qué? Porque el Cordero no podía tener ningún hueso quebrado. Vean lo que nos dice la Escritura. Números, capítulo 9, versículo 12. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. No podían quebrar un hueso de Cristo porque Él era el Cordero Pascual de nuestra salvación. Salmos capítulo 34, versículo 19. Salmos 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y este justo que leemos aquí es el Señor Jesucristo. Vemos entonces que a Jesús no le quiebran sus huesos, pero un soldado con una lanza, estando desde el suelo, estira la lanza y traspasa el costado del Señor, como se nos dice en el versículo 34. Y ciertamente esto fue porque le vieron allí muerto, entonces no era necesario quebrarle las piernas, pero una manera de comprobar que efectivamente estaba muerto. Y entonces cuando traspasan el costado del Señor, el texto nos dice que salió desde allí del cuerpo del Señor sangre y agua. Una vez más vemos profecías de la palabra cumplida. En Zacarías capítulo 12, versículo 10, Zacarías capítulo 12, versículo 10, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aquí vemos una profecía de la liberación futura de Jerusalén, y vemos aquí Dios hablando de sí mismo como aquel que es traspasado. Y luego tenemos otra vez el texto en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Qué estamos viendo aquí en la Escritura? En primer lugar, esto es la confirmación concreta de la muerte física del Señor. Ustedes saben que el apóstol Juan escribía en un tiempo de gnosticismo, en el cual algunos decían
que había tantos milagros que había hecho el Señor, que era imposible que fuese una persona real de carne y hueso. Entonces lo que se había visto realmente era una especie de espíritu, una alucinación. Pero este testimonio escritural que leemos comprueba de que el Señor tenía un cuerpo físico. Cuando nos dice que sale sangre y agua, algunos estudiosos hablan de la rotura del corazón, es decir, que el corazón del Señor literalmente fue quebrado. Y es por eso que sale esta cantidad evidente y notoria, tanto de agua como de sangre contenida en su cuerpo. Algunos piensan cuál es la enseñanza o la interpretación de estas palabras, por qué sale allí sangre y agua. Y podríamos hablar de varias cosas que la Biblia menciona con relación a esto. Recién cantábamos en el himno, ¿verdad? De que el Señor es una fuente sin igual, una fuente que nos limpia. Es la sangre del Señor en un sentido la que nos limpia, pero es también el agua que nos hace pensar en la limpieza espiritual. Bueno, hay varias cosas. Podemos pensar en el agua de la palabra. Y ciertamente el Señor estaba lleno de la palabra, lleno de la palabra. Él nos transmitió la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que la palabra nos limpia, nos santifica. Podemos pensar también en la obra del Espíritu Santo, porque el Señor, cuando habló con los discípulos y en varias oportunidades, habló del Espíritu Santo como el agua, como ríos de agua que corren en nuestro interior. Cuando habló con la mujer en el pozo, que le pidió acerca del agua viva, dijo que habría una fuente que salte para vida de su interior. Y aquí vemos entonces esta referencia al Espíritu Santo obrando en el creyente. Cuando fue la fiesta de los tabernáculos en el cual el Señor dio testimonio delante de ellos, recuerdan ustedes que hablamos de eso, que uno de los sacerdotes vaciaba una vasija, una tinaja con agua. El Señor dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y todo esto nos hace referencia entonces a la obra del Espíritu Santo en el creyente. Quisiera que me acompañen a Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Notemos lo que vemos ahí en ese pasaje. Señor Jesús fue hecho maldición por nosotros. Nosotros fuimos los responsables, porque el Señor estaba allí en la cruz, padeciendo, cargando nuestros pecados. El texto nos dice que los gentiles recibimos también la promesa del Espíritu Santo por medio de la fe. Así como los judíos que creyeron en el Señor Jesucristo, en el día de Pentecostés recibieron el Espíritu Santo, así también los gentiles, en el momento en que creemos en el Señor, el Espíritu Santo pasa a morar en nosotros. Quisiera preguntarle algo, mi estimado amigo.
¿Usted tiene ríos de agua viva en su interior? ¿Está el Espíritu de Dios guiándole y dando testimonio de que usted es un hijo de Dios? Estas dos cosas juegan en nuestro testimonio. El entender el significado de la sangre de Cristo derramada y la obra del Espíritu en nuestra vida. Obra el Espíritu Santo en nuestra vida, alejándonos del pecado, guiándonos hacia Dios y hacia su palabra, dándonos entendimiento de la verdad, ayudándonos a discernir el error. Cuando usted mira para atrás en su vida y ve su conocimiento de las Escrituras y el entendimiento de la verdad, usted ve que ha sido guiado hacia la verdad, que ha podido quitar de su mente las cosas que entendía mal de Dios, de su palabra, de la práctica de la vida cristiana. Porque si no, podemos estar hablando de lo mismo que los judíos. Todo un ceremonialismo exterior, toda una religión de apariencias, pero no hay vida interior. También para los creyentes es un ánimo pensar en la obra del Espíritu en nosotros, porque no nos dejó solos. Dios está con nosotros. Como meditábamos en la mañana, tenemos esta relación con Dios de nuestro Padre. Podemos decirle Padre porque el Espíritu de Dios obra en nosotros y nos da confirmación de esa obra de Cristo hecha en nuestro favor. El Espíritu Santo nos da también esperanza. Acompáñeme a Romanos capítulo 15, versículo 13. Dice Romanos capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ponga atención a lo que hace el Espíritu Santo. Obra en nosotros, llevándonos a Cristo, para que arrepentidos de nuestros pecados tengamos fe en Él, creamos en Él como nuestro Salvador, nos limpia, nos santifica, nos coloca en la familia del Señor. Somos hijos de Dios. Pero tenemos gozo y paz, el fruto del Espíritu Santo en nosotros, para que abundemos en esperanza. Oh, hermano creyente, quizás las aflicciones que les tocan vivir algunas veces nos pueden mover y desestabilizar en la esperanza. Pero el Espíritu Santo de Dios quiere que tengas gozo y que tengas paz. Que esa paz esté afirmada en la verdad de la palabra de Dios. Y que tengas esperanza. ¿Cuál es la esperanza? El Señor nos cuida, el Señor nos guarda, es nuestro Padre. Y si vienen dificultades y tribulaciones, porque pueden venir sufrimientos, el Señor sufrió. Pero sabemos que vamos a estar en su presencia y nos podemos gozar que esta relación que tenemos con Dios, ni aun la muerte misma la puede frenar. Estaremos con Él por la eternidad. Nuestros pecados han sido perdonados. El Señor cargó nuestra maldición. Ya no podemos temblar ante el terror del juicio venidero, porque Cristo es por nosotros. Tenemos esperanza, hermanos. Tenemos esperanza. Vean lo que nos dice el escritor de este evangelio. Versículo 35, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Es un testigo ocular,
Él vio a Cristo clavado en la cruz y él vio al soldado traspasar ese costado. Él vio la sangre y el agua que salía del cuerpo de Cristo. Y él da un testimonio verdadero para que creamos. ¿Cree usted efectivamente que Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo, se encarnó, tomó un cuerpo humano, Dios real, hombre real, y en la cruz derramó su sangre para nuestra salvación? ¿Lo cree? Esta es la razón por la cual nos exponemos a la palabra, para creerla, para tomarla para nuestra vida y decir, es verdad. Y si es verdad, todo lo que la Biblia dice va a afectar mi vida y mi vida debe conformarse a lo que la palabra enseña. La prueba contundente de esto es que en el momento en que el Señor estaba muriendo en la cruz, se estaban cumpliendo las escrituras previamente escritas. Versículo 36, no será quebrado hueso suyo. Versículo 37, mirarán al que traspasaron. Y Juan escribe, y lo que Juan está escribiendo es escritura. Y Juan nos está diciendo que lo escribe para que creamos. Tenemos la evidencia concreta de que la escritura se cumplió, las profecías se cumplieron y que el testimonio de Juan es verdadero. Y él lo dice para que creamos, para que nuestra fe esté en Jesucristo como el Salvador. Por lo tanto, todas las enseñanzas de Cristo son reales y nos afectan directamente a nosotros. Ahí es donde está la clave de ser un discípulo de Cristo. Ahí está la religión verdadera. Porque si separamos la religión del Dios, de la religión verdadera, del Dios verdadero, entonces nos vamos a quedar con el formalismo. Nos vamos a quedar con la ropa de domingo. Nos vamos a quedar con la ceremonia. Pero si no entendemos que el que estaba allí en la cruz estaba derramando su sangre para reconciliarnos con Dios, y si es nuestro Dios y es nuestro Salvador, por lo tanto lo que Él dice es verdad, ¿por qué entonces luchamos tanto con hacer caso a su palabra y en obedecerle y en seguirle? Hoy miramos al que traspasaron con los ojos de la fe. Mira al que traspasaron. Fue traspasado por tu pecado y por el mío. Fuimos responsables de su muerte. Pero no para que paguemos por eso, sino más bien para que entendamos que Él estaba pagando por nosotros. Para que nos gocemos en el perdón. Porque el Señor sigue llamando a pecadores a que vengan al arrepentimiento, a que se reconcilien con Dios. Para eso murió. Para que usted no siga en sus pecados, en sus vicios, en sus odios, en sus idolatrías, en sus adulterios, en sus mentiras, para que usted se entregue al Señor que nos ha prometido el Espíritu Santo, que vive en nosotros, en los creyentes, que nos controla, que sopla, que nos gobierna, en tanto y en cuanto nosotros seguimos la palabra del Señor, morimos a nosotros mismos, recordamos que Él no es nuestro Dios y nuestro Señor y tomamos la cruz y le seguimos, el Espíritu de Dios nos controla. Y si el Espíritu de Dios nos controla, nuestra vida va a ser un culto racional, agradable a Dios, y nuestra adoración va a ser real, ferviente, sincera, no una religiosidad vana y externa. No algo solamente del momento de culto, sino una vida rendida a Dios. Mira con los ojos de la fe al que traspasaron. Mira a Cristo con los ojos de la fe. Recuerda que fuimos responsables, pero el Señor lo hizo para darnos salvación. Mira con los ojos de la fe a Cristo y recuerda que Él nos da el Espíritu Santo
para que vivamos y sigamos sus pisadas. Oremos. Bendito Señor, ayúdanos a comprender la obra de tu Santo Espíritu en nosotros, el poder de tu palabra, el testimonio firme, contundente, real, de que tú tomas vidas hechas pedazos y las restauras, las transformas. Nos has tocado, Señor, a muchos de nosotros y creemos que hay otros que aún no han llegado a los pies de Cristo en arrepentimiento y en fe, pero oramos por ellos porque entendemos que tú sigues salvando. Y también como tus discípulos necesitamos, Señor, más y más la obra de tu Espíritu en nuestras vidas para honrarte, para adorarte. Líbranos, Señor. Límpianos de toda superficialidad. Ayúdanos a caminar en el control de tu Santo Espíritu, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.